Estimados amigos, nuevamente nos encontramos por este medio para seguir analizando el extraordinario libro de la doctora Annie Besant, El cristianismo esotérico. A mí me gusta llamar también el cristianismo místico. Yendo al texto, ella dice: los calificados intelectualmente en el continente de Atlantis, ella estaba hablando de esto, para ello eran enseñados, lo mismo que se enseña la ciencia ordinaria en los tiempos modernos. La publicidad tan imperiosamente exigida hoy se concedió entonces, dando por resultado que los hombres se convirtieran en gigantes del conocimiento, pero también en gigantes de la maldad, hasta que la tierra gimió bajo sus opresores y el grito de la humanidad pisoteada vibró a través de los mundos. Se dice que Atlantis fue literalmente borrada de la base continental que hoy ocupaba, que es evidentemente donde está el océano Atlántico, América y parte de África. Evidentemente entonces, de acuerdo a esto, la humanidad no está sola. La humanidad está guiada, conducida, instruida, y también se le ajustan lo que individualmente vamos a hablar en alguna oportunidad sobre lo que es el destino de cada uno de nosotros. ¿Cómo se forma ese destino y cómo se regula? Los hindúes le llaman a ese destino que cada alma humana trae consigo en el momento de su nacimiento, al karma. Pero para aceptar la ley, que los hindúes le llaman una ley porque para ellos es una ley que regula todo lo que existe y es un movimiento. Es un movimiento que la ciencia lo tiene muy bien estudiado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la ciencia física, del punto de vista de la física. Todo acto que genera una acción va a generar una reacción. Esto, si lo trasladamos a un nivel psicológico e intelectual, en el alma humana genera también lo mismo. Si yo vivo una vida dedicada a propagar emocionalmente y mentalmente un estado de desunión, un estado de vivir encadenado a no aceptar lo que la vida me presenta. Por ejemplo, vivamos el instante de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Uno lo siente hablar. Son calderas de emoción y de pensamientos descontrolados. ¿Qué puede generar en esa persona, proyectándonos hacia un futuro no tan lejano, ese espíritu descontrolado de lo que interiormente cada uno de nosotros somos? Para aceptar esta idea de que vivimos sometidos, que nosotros mismos regulamos, a una ley de acción y reacción, debemos aceptar el tiempo y el espacio en que nos toca vivir. Para eso es necesario considerar, no estoy hablando de aceptar, considerar una de las ideas fundamentales que la Iglesia Católica Liberal ha tomado e incorporado en su doctrina,
que es la idea de que vivimos muchas vidas. Fíjense en el diálogo con Nicodemo que tiene el maestro. Si no vuelves a estar de dolores de parto, Nicodemo, no verás la verdad o no entrarás en el reino de los cielos, entendiéndose por reino de los cielos un acceso a la realidad de la verdad. Y la respuesta de Nicodemo es lógica. ¿Cómo voy a volver al vientre materno? Entonces el maestro lo ubica en una realidad. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Y el mismo diálogo que el maestro tiene con sus discípulos al preguntarle: ¿quién dicen la gente que yo soy? La respuesta fue algunos Juan el Bautista, otros que uno de los profetas, otros que Elías. Y la respuesta del maestro, ¿cuál fue? En verdad os digo que Juan el Bautista ya vino y no lo reconocieron, refiriéndose a Elías. Es decir, el maestro da a entender, sin lugar a dudas, que Juan el Bautista y Elías eran la misma alma, el mismo ser. Y que el karma los colocó de tal manera que ambos vinieron a ser testigos de lo que se iba a producir en el mundo. Así que, por lo tanto, la idea de la reencarnación no es para nada extraña al cristianismo. Formó parte de las enseñanzas que en ese momento eran enseñanzas de misterios en el cristianismo, de una manera muy pronunciada. Luego fue sacada, si mal no recuerdo, en el concilio de Calcedonia, la idea de la reencarnación. Sigamos con el texto. Entonces vino la destrucción de los atlantes, la sumersión de aquel vasto continente bajo las aguas del océano, algunos de cuyos particulares consignan las escrituras hebreas en el relato del diluvio de Noé. Bueno, si nos vamos a detener en los símbolos, y posiblemente a partir del próximo encuentro vamos a presentar una serie que se diera sobre simbología a cargo mío en otro lugar, para introducirnos maravillosamente en el mundo de los símbolos. Cuando hablamos de un símbolo, el símbolo puede ser utilizado de muchas maneras. Por ejemplo, nos creemos que solamente el símbolo es una figura, una creación pictórica y nada más. No es, eso es un error. Símbolos hay de muy variados tipos. Por ejemplo, una escritura. Las escrituras sagradas son símbolos. Una revelación está basada en un símbolo y esas son las escrituras. En este caso, al cual se está refiriendo la autora al hablar del diluvio de Noé y del arca. Fíjense cuántos símbolos tenemos en la descripción de una historia. ¿Quién era Noé? ¿Fue elegido por el azar? Las medidas del arca. ¿Ustedes se imaginan en las medidas descritas del arca que podrían entrar un casal de cada especie animal existente en la tierra? ¿Se lo imaginan?
ballenas, elefantes, de a dos entrando en el arca. ¿Cuál será el símbolo que representará los estamentos que se describen en el Antiguo Testamento con respecto al arca? ¿Y por qué el diluvio? Porque ahí se describe un estado de maldad que había cubierto a la tierra y las aguas subieron y cubrieron gran parte de la tierra. La gran pregunta es, ¿a qué se refiere el diluvio? ¿Quiénes dirigían el proceso? Porque un subir de las aguas de esa manera, luego bajaron y todo volvió a estar como era antes, menos lo que quedó hundido. Que fueron civilizaciones. Vuelvo a repetir, ¿qué representa la figura de Noé? Solamente la persona que se le había encargado para salvar las especies animales. ¿Qué eran las dos ventanas que había en un lugar de la barca, del arca, donde pudo entrar una paloma? Todo eso lo vamos a ir describiendo cuando entremos en la parte de la simbología bíblica más adelante. Volvamos al texto. Se calcula que las escrituras indias de lo lejano oriente en el relato Noé es Manu Vaivasvata. Para los hindúes, este nombre, Manu Vaivasvata, es de uno de esos grandes maestros constructores y conductores, y él sería la figura de Noé. Experimentado el peligro de permitir que seres impuros se apoderasen del conocimiento que es poder, los grandes instructores impusieron condiciones rigurosas en lo que respecta a la pureza, desinterés y dominio propio a todos los candidatos a tales enseñanzas. Bueno, podremos decir son las condiciones de encontrar un gran maestro y acercarse a él y recibir instrucción. Hubo un joven de 13 años que luego se convirtió en un gran filósofo y gran instructor que respondió al nombre de Jiddu Krishnamurti. A los 13 años, él escribe de la enseñanza que él sentía y recibía, dictada a él por su maestro, a los 13 años, y de esas enseñanzas que él memorizó, se pudo generar un libro que es extraordinario, que es llamado A los pies del maestro. En este libro se habla de las rigurosas condiciones que uno debe llenar para representar a ese maestro ante el mundo y actuar según sus directivas. Se dice que ellos nunca dictan esas directivas, sino que las insinúan. ¿Por qué? Porque en el insinuar de esas enseñanzas hacen al mismo tiempo que su discípulo empiece a practicar lo que es la intuición, el sentido común, la práctica de la intuición. Ellos rehúsan, esos grandes instructores, claramente comunicar conocimientos de esta naturaleza a ninguno que no consiente en someterse a una rígida disciplina encaminada a suprimir toda separación de sentimientos e intereses. Ellos miden la fuerza moral del candidato aún más que su desarrollo intelectual,
pues la enseñanza misma desarrolla la inteligencia al paso que refrena la naturaleza moral. Es preferible que los grandes seres sean atacados por los ignorantes a causa de su supuesto egoísmo en reservar conocimientos a que precipiten al mundo en una nueva catástrofe como la Atlante. Esto es muy importante. Si ellos no exigieran ese desarrollo moral a las personas que entrenan, volveríamos a ser una nueva Atlante. Y yo no sé si no estamos a punto de serlo. El conocimiento que el hombre ha desarrollado en esta época es tremendo. Pero ¿usado con qué fines? ¿Cuáles son los fines, por ejemplo, de la energía atómica? ¿Por qué las grandes potencias se arman atómicamente? ¿Para llevar paz, beneficio y conocimiento a la humanidad? Siempre viene a nuestra memoria Hiroshima y Nagasaki. Las personas que detramando conocimiento que tenía que ver con la energía concentrada en tamaño armamento, la utilizaron para fines destructivos. ¿Cuál será la reacción de esa ley de acción y reacción? Vuelvo a repetir. Porque no es únicamente aquel que apretó la perilla del avión en la cual llevaba tremendo poder y lo descargó sobre Hiroshima o Nagasaki, sino la inteligencia extraordinaria que estuvo detrás de ese mecanismo. Sé que hay algunas películas que están hablando un poco de la vida de esas grandes inteligencias. Yo no quisiera estar en el cuerpo de ellos, porque realmente el poder que crearon y lo pusieron a disposición de una humanidad sin un desarrollo moral e intelectual necesario para poner el intelecto y la moral al servicio de la humanidad. Al contrario, fue, y es posible que lo sea actualmente, la destrucción masiva. ¿Qué hay detrás de todas las potencias? Y yo no me detengo en ninguna, No me detengo para un lado ni para el otro. ¿Qué hay detrás de las grandes potencias armadas con ojivas nucleares? ¿Qué lo hacen para llevar beneficio a la humanidad? Bueno, no estamos entonces tan lejos de esa Atlántida. Tales son las razones que justifican la necesidad de un aspecto oculto en todas las religiones. Cuando de la teoría se pasa a los hechos, ocurre naturalmente preguntar: ¿ha existido este aspecto oculto en el pasado, formando parte de las religiones del mundo? La contestación debe darse inmediatamente y sin vacilar en sentido afirmativo. Toda gran religión ha tenido una doctrina secreta, declarándose el depósito del conocimiento místico teórico y del conocimiento místico práctico u oculto. Por eso viene nuevamente a mi memoria, y ve los símbolos. Acá vamos a analizar un símbolo del mundo operístico, del arte. ¿Cuál es la descripción que hace el caballero del cisne en la ópera Lohengrin al describir esa doctrina secreta? Él la describe como un cáliz sagrado que se hace desbordar para que lo que se desborda llegue a la humanidad
y lo trae uno de esos caballeros que se reúnen de tanto en tanto en el Montsalvat. Fíjense en lo extraordinario del símbolo, ¿no? La explicación mística de la enseñanza popular era pública y se presentaba en alegrías, dando un significado aceptable a las toscas narraciones, ya las pueriles y como racionales historias. Tras del misticismo teórico, como igualmente tras del misticismo popular, existía el misticismo práctico, una enseñanza espiritual oculta, la cual se comunicaba solamente bajo condiciones definidas, condiciones conocidas y públicas, que cada candidato tenía que cumplir. Bueno, así ocurrió en el Antiguo Egipto. Se dice que, si bien existía una sola religión en el Antiguo Egipto, esta estaba dividida en 4, o dicho de otra manera, en 4 accesos a esos misterios, que eran los misterios mayores. La religión de Isis, la religión de Osiris, la religión de Horus y la religión de Serapis. Cada una de ellas tenía sus misterios menores, pero la más pública, la que estaba acceso como conocimiento intelectual para todo el pueblo, era la del conocimiento de Isis, que abría subportales para que la persona se encontrara con los conocimientos que se daban en la religión de Horus, donde el candidato que lograba ingresar en estos misterios ya mayores se encontraba con el misterio de lo que es el Hijo. Porque si ustedes analizan los símbolos egipcios, Isis, Horus y Osiris constituían una trinidad. ¿Cuál es la diferencia en decir Padre, Hijo y Espíritu Santo a decir Osiris, Horus e Isis? No hay ninguna. Es un problema de símbolos, es un problema de conocimiento revelado y un problema de nombre, de semántica. Así que por lo tanto no había ninguna diferencia para los griegos, para los egipcios que creían en Osiris, Horus e Isis, a los cristianos que creemos y veneramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, en los misterios de las grandes vírgenes negras que luego viajaron a Europa y formaron parte de los misterios de Isis, encontramos el misterio mariano. Los misterios de María, reflejados en el misterio de las sagradas vírgenes negras, representadas todas por Isis. La explicación mística de la enseñanza popular era pública, como en el caso de los misterios de Isis. Tras del misticismo teórico, como igualmente tras del misticismo popular, existía el misticismo práctico. Una enseñanza espiritual oculta, la cual se comunicaba solamente bajo condiciones definidas, condiciones conocidas y públicas que cada candidato tenía que cumplir. San Clemente de Alejandría menciona, uno de los padres de la Iglesia, esta división menciona en la división de los misterios. Él decía, después de la purificación vienen los misterios menores, en los cuales hay algún fundamento de instrucción y de preparación que sirven de preliminar para lo que ha de venir después, los grandes misterios, en los cuales nada se deja de enseñar
acerca del universo, quedando solo el contemplar y comprender la naturaleza de las cosas. Por eso en los misterios egipcios, cuando el candidato había reunido todas las condiciones morales e intelectuales bajo rigurosas entrenamientos, se enfrentaba a los misterios mayores. Y ahí encontraba la razón, como dice Clemente de Alejandría, después de una gran purificación con los misterios mayores. Imposible es disputar esta actitud en las antiguas religiones. Los misterios de Egipto fueron la gloria de aquel país, a donde se dirigían los hijos más esclarecidos de gracia, tales como Platón, para ser iniciado en Sais y en Tebas, por los maestros de sabiduría, los misterios de Mithra en Persia, los misterios de Orfeo y de Baco, los misterios menores de Eleusis y los de Samotracia, de Escilia y de Caldea. Son conocidos y aún familiares, al menos en el nombre. El valor de los misterios eleusinos, a pesar de su extrema atenuación, fue grandemente alabado por los hombres más eminentes de Grecia, tales como Píndaro, Sófocles y Sócrates, Plutarco y Platón. El cristianismo ha tomado tanto de esos misterios que uno se quedaría asombrado si uno se adentrara realmente en este estudio y viera que los misterios de una verdadera iniciación como es el bautismo fueron parte o el andamiaje central del símbolo de Eleusis cuando a la persona se la sometía en el agua para la limpieza. Agua moral e intelectual, no agua de limpieza física. Se les consideraba especialmente útiles con relación a la existencia post-mortem, porque el iniciado aprendía lo que aseguraba a su dicha futura. Sópater alegaba además que la iniciación establecía un parentesco entre el alma y la naturaleza divina, y en el himno esotérico a Demetrio se hacen encubiertas referencias al santo niño Jaco y a su muerte y resurrección, según se las consideraba en los misterios. De Jámblico, el gran teúrgico de los siglos III y IV de nuestra era, puede aprenderse mucho acerca del objeto de los misterios. La teurgia era magia, la última parte de la ciencia sacerdotal, y se practicaba en los grandes misterios para evocar la aparición de seres superiores. Yo me pregunto si los sacerdotes, cuando celebramos los ritos, sobre todo el rito eucarístico de la misa, sabemos que esa es una teurgia que nos traslada a los misterios de los grandes misterios mayores, que conectan el alma con el alma misma del universo. Realmente, cuando nos ponemos a considerar el misterio de la Eucaristía como un camino iniciático, es algo asombroso. Porque todo comienza con una purificación y culmina con la dación del Señor. La teoría en que se fundaban estos misterios puede exponerse en breves palabras. Existe uno anterior a todos los seres, inmutable, que mora en la soledad de su propia unidad. De aquello arranca el Dios supremo, el engendrado por sí mismo, el bien, el origen de todas las cosas, la raíz, el Dios de dioses, la causa primera
que se devuelve en su luz. De él surge el mundo inteligente o universo ideal a quien pertenece la mente universal, el nous y los dioses incorpóreos e intelectuales. De él procede el alma del mundo, a la cual corresponden las formas divinas intelectuales que están presentes en los cuerpos visibles de los dioses. Luego siguen varias jerarquías de seres sobrehumanos, arcángeles, halcones, gobernantes o cosmocratores, ángeles, etc. El hombre es un ser de un orden inferior, cuya naturaleza está relacionada con aquellos a los cuales es capaz de conocer. Este conocimiento se adquiría en los misterios y conducía a la unión con Dios. Este es el misterio al cual nos conduce el árbol sefirotal de la Kabbalah. Cada sefira es un misterio infinito colocado en un peldaño inferior a aquello. Y cada entrelazamiento de una sefira con la otra, porque de una surge la otra, surgen los universos. Por eso que interpretar el símbolo de la Kabbalah a través del árbol sefirotal es una de las cosas más maravillosas. Por eso el obispo Leadbeater sostenía, refiriéndose, uno de nuestros obispos fundadores, refiriéndose a la celebración de la Eucaristía, que cuando uno canta el Gloria, que es una culminación, ¿a quién debemos dirigir nuestra mente y emoción? A aquello del cual todo deriva y está detrás de nuestro sistema solar. A aquello que es Dios, en eso que es aquello y que también está en nosotros y en todo lo que existe. Por eso el mejor símbolo para verlo es como un gran arquitecto, como un gran arquitecto de su propio universo. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí y vamos a continuar en próximas entregas introduciéndonos en el símbolo de los misterios. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.